En este video realizaremos dos ejercicios referentes a gases a condiciones normales. El primer ejercicio dice lo siguiente: una mol de gas ocupa 35 litros y su densidad es 1,25 gramos por litro a una temperatura y presión determinadas. Calcular la densidad del gas a condiciones normales. Vamos a resolver el presente ejemplo. Identifiquemos primero las variables del ejercicio. Tenemos que nos dicen que hay una mol de gas, por tanto n va a ser igual a una mol. Vamos a considerar que inicialmente ocupa un volumen V1 igual a 35 litros, que la densidad inicial ρ1 va a ser igual a 1,25 gramos por litro. Recordemos que este símbolo ρ también sirve para denotar la densidad y es una letra griega. No nos indican el valor de la temperatura ni de la presión iniciales, simplemente nos dicen que el gas se encuentra a unas condiciones de temperatura y presión específicas y que para esas condiciones de temperatura y presión específicas el gas tiene una densidad de 1,25 gramos por litro. Nos solicitan entonces determinar la densidad del gas ρ2 cuando el gas se encuentra en condiciones normales. Para resolver entonces el presente ejercicio, observemos que debemos relacionar la densidad con el volumen dado y para ello empleamos la ecuación que define la densidad de una sustancia, que es igual a la masa sobre el volumen que ocupa. Por tanto, el primer cálculo que realizaremos es determinar la masa de gas que se encuentra presente a las condiciones dadas, y tenemos que esta va a ser igual a el producto entre la densidad inicial por el volumen inicial. Reemplazando valores, tenemos que la masa de gas va a ser igual a 1,25 gramos por litro por el volumen inicial, que es de 35 litros. Cancelamos las unidades de litros y obtenemos que la masa de gas presente es igual a 43,75 gramos. Conocemos la masa de gas y vamos a considerar que esta masa va a permanecer constante. Ahora bien, nos solicitan la densidad del gas cuando éste se encuentra a condiciones normales. Y como tenemos una mol de gas, resulta que para una mol de gas, cuando ésta se encuentra a condiciones normales, se encuentra un valor de presión de 1 atmósfera y a un valor de temperatura igual a 0 grados centígrados, lo que es equivalente en escala absoluta a 273,15 Kelvin. Y por definición resulta que cuando una mol de gas se encuentra a estas condiciones normales, siempre ocupará un volumen aproximado de 22,4 litros. Por tanto, este valor va a corresponder entonces al volumen final del gas, y solo tendremos que emplear la siguiente expresión, que va a relacionar la densidad del gas en el punto 2 con su masa y el volumen 2 o volumen final. Si reemplazamos los datos conocidos en esta ecuación, tenemos entonces que la densidad en el punto 2 o punto final va a ser igual a la masa, que es de 43,75 gramos del gas sobre el volumen que ocupa, de 22,4 litros a condiciones normales. Por tanto, la densidad del gas va a ser igual a 1,95 gramos por litro, aproximadamente 2,0 gramos por litro. Hemos resuelto entonces el primer ejercicio referente a cálculos con gases en condiciones normales. Vamos a resolver ahora un segundo ejercicio. El segundo ejercicio que vamos a resolver dice lo siguiente: un recipiente contiene 200 litros de oxígeno a 25 grados centígrados. Calcular A, la presión del oxígeno, sabiendo que su masa es de 3,43 kilogramos, y B, el volumen que ocupará esa cantidad de gas en condiciones normales. Empecemos entonces a resolver el presente ejercicio, definiendo las variables dadas y las que nos solicitan. Nos indican la capacidad del recipiente,
equivalente al volumen que ocupa el oxígeno y la temperatura a la cual se encuentra. Por tanto, escribimos que el volumen de oxígeno es de 200 litros y el oxígeno se encuentra a una temperatura de 25 grados centígrados que debemos determinar en escala absoluta. Por tanto, a 25 sumamos el valor de 273,15 y esto nos da un valor de la temperatura absoluta a la cual se encuentra el oxígeno de 298,15 Kelvin. En la parte A del ejercicio nos solicitan determinar la presión del oxígeno, es decir, la presión parcial, sabiendo que este tiene una masa de 3,43 kilogramos. Y en la parte B del presente ejercicio nos solicitan el volumen del oxígeno para el caso en que éste se encuentra a condiciones normales. Vamos a resolver entonces la parte A. Para determinar la presión parcial del oxígeno, determinemos las moles del oxígeno. Tenemos que estas van a ser igual a la cantidad de oxígeno en gramos sobre el peso molecular o la masa molecular del oxígeno. En esta ecuación reemplazamos los valores conocidos. Tenemos que la cantidad en gramos de oxígeno es de 3,43 kilogramos. Esta cantidad está en unidades de kilogramos y es recomendable trabajar en este caso con gramos. Por tanto, pasamos de kilogramos multiplicando por el siguiente factor, 1000 gramos, que se relacionan con 1 kilogramo. Cancelamos las unidades de kilogramos y obtenemos el valor de 3430 gramos de oxígeno. Asimismo, determinaremos la masa molecular del oxígeno. Tenemos que esta es igual a 2 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y eso nos da un valor de 32 gramos de oxígeno por cada mol de oxígeno. En la expresión que estamos desarrollando, entonces escribimos 3430 gramos de oxígeno sobre 32 gramos de oxígeno sobre mol de oxígeno. Cancelamos entonces las unidades de gramos de oxígeno con gramos de oxígeno y obtenemos el valor en moles de oxígeno igual a 107,19 moles de oxígeno. Hemos resuelto entonces hasta el momento el cálculo de las moles de oxígeno. Ahora necesitamos determinar la presión que ejerce el oxígeno dentro del recipiente. Para ello utilizamos la ecuación de estado de los gases ideales, considerando que el oxígeno tiene un comportamiento ideal. Para el oxígeno tenemos entonces que la presión del oxígeno por el volumen del oxígeno va a ser igual a las moles de oxígeno por la constante de los gases por la temperatura del oxígeno. Y de esta expresión despejamos la variable presión del oxígeno. Tenemos que esta va a ser igual a las moles de oxígeno por la constante de los gases por la temperatura a la cual se encuentra el oxígeno sobre el volumen de oxígeno. Reemplazamos valores en esta expresión y tenemos 107,19 moles de oxígeno, que multiplica la constante de los gases, que para el presente caso, considerando las unidades de volumen que estamos manejando, temperatura Kelvin, vamos a emplear el valor de 0,082 litros por atmósferas sobre mol por Kelvin. Y multiplicamos por la temperatura a la cual se encuentra el oxígeno, que es de 298,15 Kelvin. Todo esto sobre el valor del volumen del oxígeno, que es de 200 litros. En esta expresión vamos a cancelar las unidades de moles con moles, litros con litros y grados Kelvin con grados Kelvin. Y obtenemos entonces el valor de la presión del oxígeno dentro del recipiente, que es de 13,10 atmósferas. Con este resultado hemos culminado con la parte A del presente ejercicio. Vamos ahora a resolver la parte B. En la parte B del presente ejercicio nos solicitan determinar el volumen de oxígeno que ocupará para el mismo valor en gramos, pero a condiciones normales. Igualmente podemos aplicar la ecuación de estado para los gases ideales, suponiendo que el oxígeno se comporta como un gas ideal. En el presente caso vamos a considerar la siguiente expresión, que el volumen de oxígeno va a ser igual a las moles de oxígeno por la constante de los gases por la temperatura a la que se va a encontrar el oxígeno sobre la presión a la que se va a encontrar el oxígeno, y esas variables las vamos a considerar para condiciones normales. Recordemos que un gas se encuentra a condiciones normales cuando para una mol de gas presenta una presión de 1 atmósfera
y una temperatura de 0 grados centígrados igual a 273,15 Kelvin. Aplicamos entonces estos valores de presión y de temperatura para el caso que estamos considerando y las moles de oxígeno van a ser el valor que obtuvimos en el numeral A. Reemplazando entonces en esta expresión tenemos que el volumen de oxígeno va a ser igual a las moles de oxígeno determinadas con anterioridad, que son de 107,19, que multiplican la constante de los gases 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, y esto que multiplica la temperatura a la cual se encuentra ahora el oxígeno, que es de 273,15 Kelvin a condiciones normales. Todo esto sobre el valor de la presión a condiciones normales, que es de 1 atmósfera. Cancelamos las unidades de moles con moles, atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, y observemos que nos quedan las unidades de litros, que son las correspondientes al volumen. Luego de efectuar las operaciones indicadas, tenemos que el volumen de oxígeno a condiciones normales va a ser igual a 2400,9 litros. Hemos resuelto entonces la parte B del segundo ejercicio referente a cálculos con gases en condiciones normales.